en un corto periodo de tiempo han emigrado más de 2 millones de. Únicamente en el aeropuerto no puedes llevarte más de cierta cantidad de dinero. Imagínate que hayas trabajado toda tu vida, no te puedes llevar más de cierta cantidad de dinero, de dinero en efectivo. De que había cubanos que, por ejemplo, se aprendían sus 12 palabras, hacían una ruta migratoria hacia el país de destino que quisieran, y una vez que llegaban a ese país, pues perfectamente podían disponer de sus ahorros justamente gracias a Bitcoin. Tenían esas 12 palabras, pues bueno, las ponían en su teléfono, cargaban las palabras, tenían ahí su Satoshi. Bienvenidos, soy Bitcoin Libertaria. Nuestro invitado de hoy es Forte. Forte es cofundador de Cuba Bitcoin, receptor de grants de Human Rights Foundation, profesor de Noster, divulgador de Lightning y Cashew y una de las personas que más está empujando la adopción real de Bitcoin en la isla. En Cuba existe un sistema monetario dual caótico o triple dependiendo del día. Inflación brutal, controles de cambio absurdo, bloqueos bancarios internacionales y casi nula libertad financiera. Y justo ahí un pequeño grupo, pero valiente, de personas decidió que esperar a que el gobierno resolviera las cosas no era opción y empezaron a usar Bitcoin como herramienta de resistencia económica y soberanía personal. Hoy vamos a hablar de esa realidad, de los obstáculos, de los avances, de las herramientas que están usando y hasta dónde va todo esto. Forte, bienvenido. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar de nuevo en este espacio. Exacto, de nuevo, porque a ver, Forte junto con Catria, que espero poder tener el honor también de entrevistarla de nuevo, y con el otro que era Vitalion, hicimos un podcast allá por el año 2024. Fue cuando los entrevisté con Cuba Bitcoin, y bueno, ese canal se fue al cielo de los canales de YouTube, por ende lo tenemos acá nuevamente hablando bueno, sobre todo de Cuba Bitcoin, porque me han hablado muy bien de ellos, sobre todo nuestro amigo Yuri, que en breve va a estar el episodio colgado en nuestro canal de YouTube. Y bueno, vamos a ver cómo siguió todo, cómo está todo. Ahora está viviendo en El Salvador y vamos a meternos a fondo con la charla. La primera pregunta ya te la hice una vez, pero la vamos a hacer de nuevo porque la audiencia se renueva. Forte, ¿cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Bueno, es una pregunta muy interesante. Por allá por el 2017, vale la pena recalcar que Cuba, a diferencia de todo el mundo, tuvo una llegada tardía de Internet. Entonces, como tal, el Internet en masa se obtiene en Cuba o llega a Cuba por allá por el 2016-2017. En ese momento yo estaba en el primer año de universidad. La situación en Cuba caótica, hacía falta buscar un poquito más de rentabilidad, no te alcanzaba el dinero. Y entonces entré en el mundo de las criptos, justamente intentando eh, una manera de hacer dinero extra. Por supuesto, en aquel momento yo creo que eh, cometiendo los errores que todos los bitcoiners cometen o que todos los novatos pueden cometer, eh, entrando en Shitcoin, en Web3, en NFT y en todo lo que hay por ahí en esa selva tan complicada, probando de todo, pero también perdiendo mucho, a veces ganando un poquito más, pero sobre todo aprendiendo mucho. Entonces, durante ese camino, pues Katria es quien como tal me da la píldora naranja. Ella empieza a escuchar los podcasts de Lunaticoin y ella es la que me dice, mira, tenemos que escuchar esto, vamos a, escucha este podcast, vamos a oír esto. Y entonces un poco de esa manera es que empiezo a obtener la píldora naranja y empiezo a entender la diferencia entre Bitcoin y cripto, que para mí esa diferencia para los Bitcoiners es muy natural, creo yo, pero yo creo que para la mayoría de las personas pues no lo es. Entonces, No, bueno, justamente, perdona que te interrumpo. Es natural cuando la entendés. Inicialmente, exactamente. cuando entras en Bitcoin, para vos es lo mismo. Yo shitcoineé muchísimo. O sea, yo ahora soy el libertarian, bardeo a los shitcoiners y todo, pero yo tengo mi pasado de shitcoiner, así que nada, pero una vez que lo entendés, el problema es cuando lo entendés, si volvés a shitcoinear. Pero bueno, es otro cantar. Yo creo también que hay tanta información en internet y es tan difícil hacer un filtro realmente de definir cuál es la información que
me está aportando y cuál no. Creo que me escucho como un eco por ahí atrás. No, yo escucho perfecto, yo no tengo ningún, no escucho ningún eco. Entonces, no sé si, bueno, Yo escucho bárbaro pero bueno, continúa. Puede ser pero yo escucho bárbaro. listo entonces. Déjame, déjame seguir por acá. ¿Me escuchas ahí? Ahora te escucho perfecto. Hola, hola, hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, perfecto, perfecto, ya. Listo. Dale, continúa. Entonces, y yo creo también que está el hecho o que muchos nos fuimos con esa, creo que con esa historia de que la blockchain era el futuro y de que todo sistema que estaba sobre blockchain pues era un sistema descentralizado. Yo creo que cuando uno empieza a caer en la madriguera del conejo, te das cuenta de que, mira, un sistema como Bitcoin, con las características de Bitcoin, es muy difícil de replicar, prácticamente imposible. Y de ahí es justamente que viene la riqueza y la naturaleza completamente de Bitcoin, que es algo completamente diferente a todos los demás activos digitales que conocemos. Disculpa que te hable así, es que no sé por qué es un eco ahí que escucho. No sé si tiene A como ver, otro lado por ahí. a ver, a ver, a ver. Hablame de nuevo. Hola, hola, hola. Sí, sí, sigo escuchando el eco. Me parece que es como si tuvieras A ver, pará. Lo que no como si puedo tuvieras hacer. otro dispositivo donde estás escuchando. No, a ver, yo creo, a ver, déjame ver una cosa. Micrófono. Hola, hola, hola. Ahora el que no te escucho soy yo a ti. No, ahora me escuchás, me escuchás Ahora sí te escucho y me escucho a mí también. y te escuchás con el O sea, eco. con el eco, sí. Qué raro. Bueno, a ver, pará. Para que mientras estás hablando voy a apagar el micrófono. A ver, Hola, hola, hola. No escucho el eco y ahora tampoco te escucho a ti. porque apagué el micrófono. Así que bueno, continúa. Voy a apagar el micrófono porque no sé por qué está haciendo eco. Generalmente si tengo los auriculares, no pasa nada, pero bueno. Continúa. Bueno, pues listo. Eh, ¿Por dónde íbamos? Así que, bueno, como tal, esos fueron los primeros pasos en cripto y bueno, al cabo del tiempo, pues realmente entender que lo que era Bitcoin, Catria me ayudó a darme la píldora naranja junto a Lunaticoin. Y bueno, y a partir de ahí nosotros entendimos que era necesario, igual que nosotros habíamos pasado por un proceso para un proceso, yo digo, de conversión de Bitcoiners, de shitcoiner a Bitcoiner, pero fue un proceso donde nosotros aprendimos mucho y también nos costó tiempo. Y lo interesante de Bitcoin es que uno nunca termina de aprender, pero son muchísimas madrigueras muy interesantes que si Lightning, que si la filosofía, que si la economía, que si la descentralización, que si la minería. Entonces nosotros nos dimos cuenta de que igual que nosotros habíamos pasado por un proceso de que era necesario lograr una comunidad en Cuba enfocada solamente en Bitcoin. En Cuba, cuando nosotros decidimos crear Cuba Bitcoin, habían comunidades de trading, había comunidades de criptomonedas, pero no existía una comunidad enfocada específicamente en Bitcoin. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, nace justamente Cuba Bitcoin con la idea de ser una comunidad de un grupo de locos que le gusta Bitcoin, que le gusta estudiar Bitcoin, que sienten pasión por Bitcoin y quieren aprender y tienen esa curiosidad. Cuba Bitcoin nace, podemos decirlo como un grupo de estudio, pero a partir de ahí ese grupo de estudio se empieza a dar cuenta de que en el Sonte, de que en Berlín hay personas que están usando Bitcoin en su día a día. Y estas personas están construyendo economías circulares, es decir, que esas personas pagan en Bitcoin, reciben su salario en Bitcoin y hay una circulación de Bitcoin dentro de una comunidad.
y eso está empoderando a las personas. Nos damos cuenta que existen esas economías circulares y decimos, queremos eso para Cuba. Queremos construir también economías circulares. Y también, bueno, un poco más adelante, eh, directamente como Cuba tiene tantas restricciones, como los cubanos hoy en día tenemos tantas restricciones, pues nosotros mismos tuvimos que crear soluciones tecnológicas para la comunidad. Un poco más adelante perfectamente podemos hablar de eso. Y bueno, entonces también hemos creado infraestructura para nuestra comunidad de Bitcoin. Es decir, que hoy por hoy somos una comunidad que no solamente se quedó en ese grupo de estudios de Bitcoin, sino que ha ido evolucionando. Somos una comunidad educativa, somos una comunidad que también está creando economías circulares, que está apoyando a economías circulares y al mismo tiempo también somos una comunidad que hoy por hoy estamos ofreciendo servicios. Así que es una comunidad que del 2023 para acá ha evolucionado bastante. Perfecto. Bueno, el tema de la educación creo que lo habíamos hablado en su momento, que ustedes daban. Haceme una breve reseña de la educación, de la creación de economías circulares, que eso lo habíamos hablado, pero por sobre todas las cosas quiero saber de la infraestructura, porque eso cuando hablamos aquella vez, creo que no lo tenían o estaban arrancando. Así que me gustaría que me hagas una breve reseña de la educación, de las economías circulares y ahora sí de la infraestructura. Es algo muy, muy bonito porque Cuba Bitcoin es una comunidad de que nosotros no, por ejemplo, no hemos tomado acción por decir, hay que sobrecumplir el plan, tenemos que graduar a tantas personas, tenemos que hacer esto. O sea, nosotros hemos tomado acción a medida que hemos visto necesario tomar una acción y cada acción que tomamos la hemos pensado muy detalladamente. Hemos hecho, considero yo que muy buena planificación a medida de nuestros recursos y a medida de nuestras posibilidades. Nosotros inicialmente entendíamos que necesitábamos educar a la comunidad y a partir de esa educación, pues nosotros nos topamos con el diplomado de My First Bitcoin. De este diplomado decidimos en Cuba realizar 4 ediciones de My First Bitcoin. De estas 4 ediciones, realizamos 3 ediciones presenciales, realizamos 2 ediciones en La Habana y una de esas ediciones en La Habana que realizamos, pues también Vitalium la realizó en Santi Espíritu. La última edición fue una edición online, vía online, y la segunda edición fue una edición que para nosotros fue una bomba porque yo pude ir hacia una provincia oriental de Cuba que se llama Las Tunas y en un preuniversitario pudimos dar pudimos dar ese curso de Bitcoin. Fue algo que a mí realmente me llenó muchísimo de poderle explicar a chicos de 14, 15, 16 años qué era Bitcoin y sobre todo ver lo rápido que ellos lo entendían, ver las preguntas tan interesantes que hacían y poderle marcar a esos niños la diferencia de ya entiendes lo que es Bitcoin, ya te está saliendo al menos un poquito del sistema fiat y estoy seguro que en algunos de ellos quedó la semillita de Bitcoin. Entonces eso a mí me parece espectacular. Pero nosotros, a partir de la experiencia de My Fair Bitcoin, había alumnos que nos decían, ok, entiendo esto de Bitcoin, pero ahora no sé cómo hacer esto. Entonces nosotros nos dimos cuenta que nos hacía falta un curso mucho más práctico. A partir de ahí nace la iniciativa de Bitcoin Fácil. Bitcoin Fácil es un es un curso desarrollado por el grupo de Cuba Bitcoin, programa educativo propiamente de nosotros, donde sí tocamos aspectos más técnicos de Bitcoin. Y desde la primera clase estamos sobre Bitcoin. Aquí ya los alumnos directamente pueden tocar Bitcoin y lo pueden tocar y pueden probar Bitcoin de una manera segura. Pueden probar testnet directamente, pueden probar Lightning, pueden probar el bot, pueden entender qué cosa es monstruo, qué cosa es Nostr, pueden realizar intercambios por monstruos. Es decir, mm, directamente ya vamos a lo práctico. Y aquí las personas, pues, yo creo que aprovecharon muy bien el curso. Entonces, logramos hacer este diplomado propiamente creado por la comunidad Cuba Bitcoin
y también además de los meetup, vamos a decir, normales que hemos logrado realizar, hemos logrado realizar dentro de Cuba Blockstream, meetup de Blockstream, y también hemos logrado dos ediciones de Trezor Academy. Una edición que la logró realizar Vitalium en Santi Espíritus y otra edición que la logró realizar también Vitalium, pero en la isla BTC, que es la isla de la juventud, en la comunidad que está liderando Yuri. Así que, bueno, un abrazo para Yuri, que está haciendo un excelente trabajo. De verdad, es muy inspirador el trabajo que está haciendo Yuri en la isla de la juventud. A partir de aquí, nosotros teníamos un problema, y es que como Cuba tiene un bloqueo o un embargo económico por parte de los Estados Unidos, que la idea es que el gobierno, la cúpula del gobierno, directamente pues no tenga acceso a, a algunos métodos de pago, a un sistema financiero, porque bueno, si yo soy el dueño del sistema financiero, yo impongo las reglas de este. Y algunos lo pueden pensar sin caer en el debate de si es justo o no. Realmente lo que pasa es que la cúpula, el gobierno, no, o sea, esas medidas no marcan la diferencia, porque ellos perfectamente tienen acceso a ese sistema tradicional por la vía que sea, mediante testaferros, mediante bancos de terceros. Sin embargo, a quien afecta directamente, porque también la idea del bloqueo o del embargo es una excusa muy buena para el gobierno, que la han usado durante 60 años. No tenemos ambulancias porque no las podemos comprar, no tenemos petróleo porque no nos lo quieren vender, lo tenemos que pagar más caro. O sea, es la excusa perfecta. Pero lo que realmente está pasando es que cuando uno viene a analizar un poco más lo que es el bloqueo o el embargo, te das cuenta de que este está presente y este existe, pero sobre todo a nivel financiero. Ahí es donde yo creo que mejor se ve. Y lo que pasa es que mientras el gobierno y la cúpula realmente sí tienen acceso al sistema financiero, las personas normales, las personas a pie no. Entonces, estás creando una brecha, y estás creando una brecha justamente por una brecha de oportunidad. Entonces, el cubano normal, por ejemplo, estando en Cuba, residiendo en Cuba, no puede abrirse, por ejemplo, una cuenta en Binance, no puede tener acceso a muchas plataformas que cualquier otro ciudadano del mundo sí tiene acceso, justamente por leyes de lavado de dinero, por ejemplo, o por leyes o sea, o justamente por leyes de los pagos, o por leyes del embargo. Entonces, incluso estamos hablando, fíjate hasta qué punto llega, que estamos hablando hasta de herramientas Bitcoiner, herramientas que muchos Bitcoiners utilizan, como es Blink, como es Phone. Directamente nosotros en Cuba no tenemos acceso a esas herramientas, justamente porque estábamos en Cuba. Entonces, a partir de esa experiencia nos dimos cuenta y dijimos, mira, nosotros, como nos había pasado anteriormente, nosotros entramos a una herramienta que es Custody, y al cabo de unos meses o al cabo de un tiempo, en el mejor de los casos, nos van a decir, tienes que sacar tu dinero de la plataforma porque estás en Cuba, porque eres cubano, y vamos a cerrar la cuenta a los cubanos. Ese es el mejor de los casos. El peor de los casos era que simplemente te cerraban la cuenta y perdías el acceso a tu fondo. Entonces, nosotros en Cuba Bitcoin dijimos, mira, el poquito dinero que otros Bitcoiners son capaces de donar al proyecto, estamos hablando de que Cuba Bitcoin no puede tener un Phone, no puede tener una cuenta de Blink, no puede tener acceso a muchas plataformas que normalmente otras comunidades de Bitcoin utilizan. Nosotros dijimos, mira, los poquitos recursos que tenemos para la comunidad, no nos podemos dar el lujo de perderlos. Entonces, nosotros mismos tenemos que crear nuestra propia infraestructura. Pero esto fue de forma muy orgánica. Inicialmente habíamos creado, se había montado un nodo de Lightning. Y bueno, y la idea sobre este nodo de Lightning fue, las personas que les interese donar, pues bueno, directamente que donen a este nodo de Lightning, que paguen una invoice, y bueno, tenemos esos SAT ahí en ese nodo y lo tenemos seguro porque es nuestro propio nodo.
En una de las ediciones de Bitcoin Fácil, uno de los profesores se le ocurrió y dijo, bueno, si ustedes tienen un nodo de Lightning, ¿por qué ustedes no crean una billetera de Lightning para la comunidad? Y era una idea que nosotros de hace un tiempo, pues un poco no queríamos ser los custodios de los fondos de la comunidad. Pero con la experiencia nos dimos cuenta de que era una necesidad. ¿Y por qué era una necesidad? Porque si bien en otros países tal vez una persona pueda descargarse la Phoenix Wallet y desde la Phoenix Wallet abrir y pagar un canal, pagar $3, $4, $5 para abrir un canal de Lightning, eso en Cuba para salarios que estamos hablando de que son menos de $15 al mes es algo impensable. Tal vez otra persona pudiera decir, bueno, pero puedes usar Bitcoin On-chain o puedes usar otras redes. Pues bueno, justamente primero, al usar otras redes, no eres tan descentralizado como Bitcoin. Perfectamente, si usas USDT, te lo pueden bloquear en la mayoría de los casos con un clic. Y al usar on-chain, en algunos casos puede ser que la comisión de red sea demasiado cara para ti. Entonces, es algo que, si bien nosotros quisiéramos que la realidad fuera distinta, lo vimos como una necesidad, lo vimos como una necesidad para la comunidad y lo vimos como una oportunidad de, mira, estas personas pueden usar estos servicios custodial hasta que tengan la oportunidad de abrir sus propios canales, de tener sus propios nodos, de poder llevar la autocustodia como nosotros le hemos enseñado. Entonces, a partir de ahí, pues, eh, decidimos crear un servicio que se llama lachispa.me, lo pueden encontrar, el servicio se llama La Chispa, lo pueden encontrar por lachispa.me y esto no es más que un servidor Elembit. Elembit es un proyecto de código abierto de Bitcoin donde cada persona, teniendo su propio nodo de Lightning, puede crear su propia infraestructura de usuarios para que estos se creen billeteras de Lightning, para que ellos tengan su propia cuenta de Lightning. Entonces, a partir de ahí, la comunidad ya tenía su propia billetera, pero de acuerdo a nuestra experiencia, y aquí estamos entrando en la parte de infraestructura, de acuerdo a nuestra experiencia, el Embit, que es una herramienta para mí fenomenal, para mí es una herramienta yo creo que de las más infravaloradas del ecosistema de Bitcoin, porque es una herramienta modular que tiene extensiones y con las extensiones puedes hacer muchísimas cosas, desde crear tus propias Lightning Address, desde poder programar tus volcas que me parece fenomenal, desde crear puntos de venta hasta hacer muchísimas otras cosas más. Pero nos dimos cuenta de que el Embit para el usuario no técnico era una herramienta demasiado avanzada. O sea, era una herramienta que perfectamente ese usuario que no tenía experiencia en Bitcoin, pues inicialmente se podía perder un poco. Y vimos que creaba cierta fricción, es decir, tenemos soberanía, tenemos nuestro propio nodo de Lightning, tenemos nuestra propia billetera, pero el Embit directamente está creando fricción. Entonces, ¿cuál fue la decisión? La decisión fue crear una aplicación de Android lo más intuitiva posible. Recibo, envío, creo mi dirección de Lightning y esta aplicación tiene el mismo nombre del servidor y la puede encontrar por applachispa.me. Es una aplicación que se llama La Chispa. Nosotros le decimos La Chispa Wallet, que no es más que, si bien le decimos la wallet porque es una billetera, no es más que una interfaz intuitiva, sencilla para cualquier servicio del Embit que existe en el mundo. Es decir, por defecto, cuando descargas esa aplicación, que es una aplicación para Android, te conectas al servidor de la Chispa, que es el servidor de la comunidad Cuba Bitcoin, pero que perfectamente te puedes conectar a cualquier servidor Elembit que exista. Y nosotros realmente nos ha sido de mucho agrado saber que esta aplicación, por ejemplo, la están usando, por ejemplo, en Bolivia, la está usando una comunidad en Colombia que se llama Colombia P2P, así que realmente yo creo que ha surtido efecto. Sobre todo, intentar bajar una, un- tal vez una aplicación como el Embed que puede ser difícil, que puede ser tal vez no todo lo intuitiva, que uno quisiera bajarlo a otra aplicación, eh, que bueno, que realmente pone las cosas muy fáciles. Pero la infraestructura no solamente se queda ahí.
Yo creo que tenemos nuestro propio nodo de Lightning, ya tenemos nuestra billetera, pero en Cuba, sobre todo en estos últimos tiempos, todo finales del 2024, todo el 2025 prácticamente, ha empeorado eh, con el hecho de los apagones, ha empeorado con, con el tema del Internet. Estamos hablando de que tristemente la normalidad hoy en Cuba son apagones de hasta más de 20 horas al día. Imagínate qué difícil es vivir una vida donde tengas al día 4 horas de corriente y a veces es en el mejor de los casos. Entonces, imagínate tú una vida sin corriente, sin electricidad, sin fluido eléctrico, el internet, o sea, no hay internet porque las torres de internet llega un momento que no tienen batería, por lo tanto no pueden eh, replicar ese internet, no pueden acercar la señal, los cajeros no funcionan, aplicaciones de banco no funcionan, toda la infraestructura de pago se cae. En Cuba hay un problema grande con el tema del efectivo, eh, porque el banco, las tarjetas de banco te ponen limitaciones al mes. Puedes transferir, si no me equivoco, menos de $500 en pesos cubanos, en CUP. Y la forma que las personas tienen de mover un mayor volumen de dinero justamente es a través del efectivo. El problema con esto es que no hay efectivo. Entonces uno va al banco y al día lo que puede sacar, además de que son colas inmensas para poder sacar un poco de efectivo, te ponen limitaciones a la hora de sacar dinero del cajero. Entonces imagínate que le tengas que dedicar 5, 10 horas de tu vida en un día, de pasarte todo un día haciendo una cola para poder sacar, imagínate tú, 3, $5, algo así. O sea, es algo muy difícil, es muy complicado realmente. Y usted, bueno, los argentinos lo conocen bien porque es un proceso de corralito, o sea, no es más que eso. Es decir, el banco es el que tiene dinero y listo, ¿no? Y no quiere dejar que tú lo saques para que, bueno, porque es una inflación tan descontrolada que la medida un poco que ellos tienen de aguantarles esa, pero que sabemos que eso no soluciona absolutamente nada. Entonces, a partir de aquí, nosotros tuvimos una idea o un problema a partir de esta situación tan difícil, y la idea era cómo nosotros podemos transferir Bitcoin incluso sin internet. ¿De qué manera nosotros podemos hacerlo? Y a partir de esta problemática, nosotros nos estudiamos, pues bueno, descubrimos los sistemas de eCash, y en estos sistemas de eCash nos dimos cuenta de que habían sistemas de eCash implementados, que eran justamente los Fedimin y el protocolo de CAF. Entonces nosotros nos estudiamos ambos protocolos y bueno, decidimos en nuestro caso implementar para nuestra comunidad el protocolo de Cacho BTC, y logramos montar nuestro propio min de Cacho. Cacho funciona a través de casas de moneda, a través de sistemas, por supuesto, centralizados, pero que al ser un sistema centralizado, al ser se le dice min, es como una casa de la moneda, y al ser un sistema centralizado perfectamente puede funcionar sin internet. Entonces esto a nosotros, pues, dijimos, caramba, qué bonito esto, que aún en las condiciones más difíciles, Bitcoin se adapta, hay protocolos de Bitcoin que lo adaptan y realmente las personas, aún sin internet, aún sin corriente, pues pueden transferir Bitcoin. Lo que estamos logrando es que aún en las condiciones más difíciles, el comercio no se pare, porque si el comercio se para, la vida también se para. Entonces, decidimos implementar, pues bueno, el min de cash, y bueno, a partir de aquí, un poco esa ha sido la infraestructura que logramos montar en el 2025. Ha sido muy interesante porque ha sido muy orgánico, pero bueno, a partir de ahí esto nos ha dado muchísima más energía para seguir creando infraestructura. Tenemos planificado ya 3 servicios nuevos que estamos locos por lanzarlos para la comunidad, pero bueno, ha sido así. Y a partir de esta experiencia, nosotros nos dimos cuenta de que teníamos teníamos un gran tesoro. ¿Por qué? Porque habíamos logrado
que nuestra comunidad fuera soberana, que nuestra comunidad tuviera directamente su propio nodo de Lightning, que no dependiera de una infraestructura de terceros. Y hoy por hoy ese es un problema, yo digo, grave en muchas comunidades de Bitcoin, en muchas economías circulares, que si bien nos parece que es una idea genial y que es un triunfo que tú hayas logrado una economía circular, realmente que las personas de tu economía circular estén acostumbradas a usar una herramienta y además que esa herramienta sea custodial, pues ahí hay un problema grave, porque el día de mañana, si esa herramienta le pasa algo, tiene alguna vulnerabilidad o simplemente se lleva el dinero, pues directamente ahí tu economía circular, pues es muy difícil que logre recuperar todo ese trabajo y para mí lo más importante es la confianza. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que teníamos un tesoro con esa infraestructura y a partir de ahí decidimos compartir ese tesoro. Nace de ahí la idea de Cacho for Community. Logramos tener apoyo, o bueno, logré tener apoyo porque yo soy quien está llevando Cacho for Community, logré tener apoyo de la Human Rights Foundation y a partir de ahí estamos eh, replicando, estamos creando con el ejemplo de Cuba Bitcoin infraestructuras similares en 10 comunidades seleccionadas. Y esas comunidades, pues, bueno, están en todo el mundo. Hay una comunidad, por ejemplo, en Francia, hay una comunidad en Burundi, hay una comunidad en Kenia, hay dos comunidades en República Dominicana, eh, hay una comunidad en Bolivia. Entonces, y bueno, todavía me quedan ahí algunas comunidades por mencionar, pero bueno, nosotros nos sentimos muy complacidos de que a partir de una necesidad, a partir de un problema, nosotros hemos podido buscar esas soluciones y como desde mi punto de vista ha sido un caso de éxito, poderlos replicar en otros lugares del mundo. Bueno, tiene que ver con la resiliencia que tiene Bitcoin, ¿no? Bitcoin, fíjate cómo sobrevive aún en los lugares más extremos. Bueno, a ver, yo te conocí la cara porque vi tu podcast con eh, Hernán de Bitcoin Stratos y cómo él está haciendo esto para que Bitcoin opere aún en los lugares más extremos sin internet y cómo Bitcoin, ahí te das cuenta, yo lo que digo siempre, fue el moto de la BitConf del año pasado, que es imparable. Bitcoin es imparable. Fíjate cómo cuando el sistema Fiat fracasa en Cuba por yo coincido con vos el 100% de que el bloqueo es una excusa que tienen los gobernantes para, eh, para echarle la culpa y para vivir su mundo de casta. Para que sea una idea, Taiwán tiene bloqueo también. Y sin embargo, Taiwán produce microchips. No le falta la electricidad 4 horas no tienen electricidad en Taiwán 4 horas por día. Y cómo Bitcoin tiene esa fuerza imparable que parece que está. Yo hablaba hace un ratito, también hice una nota a un chico de Paraguay, a Bruno Bacotti de Paraguay, y yo les contaba que el año pasado cuando empiezo a rearmar mi canal en inglés, después de que YouTube me lo baja, bueno, mi canal de YouTube en inglés es muy chiquito, yo no hablo inglés nativo, entonces mucha de la gente ni me contesta y no quiere venir al canal. Entonces, los únicos que me dan bola son los africanos. Y empecé a conocer un montón de cosas que hacen los pibes de África, que vos decís, es increíble cómo si no tienen Bitcoin no podrían vivir. Y cómo solucionan todo en ecosistemas totalmente desfavorables, porque, bueno, Cuba es un caso aparte de Latinoamérica, pero yo digo siempre, ¿no? Latinoamérica, por lo menos toda la gente, la gran mayoría de la gente tiene, vos vas en Argentina, ¿no? Vas a un lugar pobre y la gente tiene un smartphone por lo menos, un Android por lo menos, un Samsung viejo por lo menos, no tiene el iPhone 17 naranja, pero tiene un smartphone por lo menos. En África, la gente no tiene ni siquiera smartphone. En África no tienen electricidad. O sea, hay 600 millones de personas en África que no tienen electricidad y hay muchas que gracias a Bitcoin, gracias a los mineros, hoy están teniendo electricidad.
Entonces, vos ves cómo aún en las situaciones más adversas, Bitcoin aparece para resolver la vida de la gente. Entonces, eso te vuela la A mí, cabeza. a mí realmente me parece muy interesante porque, por ejemplo, justamente Belgi de Burundi está llevando BTC Chulas en Burundi y justamente uno de los proyectos que él tiene es este, que me parece a mí sensacional. Lograr en su aldea que no tienen internet ni tienen corriente o tienen muy pocas horas de corriente al día, lograr montar un sistema de paneles solares y lograr montar un Starlink. Y entonces a partir de ese Starlink con antenas repetidoras por toda la aldea, que las personas puedan conectarse a una wifi y puedan tener internet. Eso a mí me parece fascinante. Y también justamente cuando yo logré hablar con Belgi, yo a Belgi le decía, Belgi que está en Burundi, en África, yo a Belgi le decía, yo realmente te envidio a ti porque tú tienes un problema en tu comunidad, pero al menos tú puedes directamente resolverlo. El gobierno no se va a meter ahí. El gobierno no le importa, tú vas a resolver el problema. Sin embargo, aun cuando yo pudiera conseguir los paneles o yo pudiera conseguir el Starlink, a mí directamente el gobierno no me va a dejar. Entonces, yo creo que son dos casos interesantes de que incluso cuando sea para bien de la comunidad, hasta qué punto puede llegar la intervención estatal de simplemente no querer dejarte hacer. Entonces yo creo que realmente casos como Venezuela o como Cuba o como Nicaragua, podemos pensar que son sistemas fallidos o estados fallidos, pero yo creo que realmente el sistema, para lo que fue concebido, funciona de forma espectacular, que es mantener a las personas preocupadas por sobrevivir, preocupadas por si no tengo corriente, si no tengo agua, si no tengo comida, si no tengo transporte. Y como estoy preocupado en eso, pues como estoy preocupado en sobrevivir, pues simplemente no puedo estar preocupado por, digamos, los temas importantes o por los demás temas, ¿no? Que si la política, que si esto, que si lo otro, pues no tengo tiempo para eso. Porque hay algo que se llama en sociología la pirámide de Maslow, no sé si lo viste, que una persona va a saltar al siguiente nivel cuando tiene las necesidades del un nivel satisfechas. Las necesidades básicas son comer, tener agua, tener electricidad eventualmente. Una vez que tenés eso resuelto, podés empezar a pensar en otras cosas. Sí, yo creo que es una gran parte de los regímenes como el de Venezuela, como el de Cuba, y yo siempre me la agarro con los argentinos, ¿no? Que en Argentina hay una romantización de Cuba, y les pido perdón a los cubanos porque le mandamos una de las peores lacras inmundas que se debe estar ardiendo en el infierno, que es el Che Guevara, se lo mandamos a ustedes. Y cómo es, y cómo los argentinos romantizan Cuba y te venden el cuento de no, porque en Cuba la salud pública, la gente vive con igualdad, la gente que esto, que el otro. Y yo hablo con los cubanos, a ver, yo en la mayoría de la gente más anti, ni siquiera estoy hablando de decir comunista, porque China es comunista y es una realidad totalmente diferente, te lo puedo asegurar. Es esta gente que vive, yo soy la gente más anticasta, porque no es ni más ni menos que una casta ese sistema político. Y a los mayores anti-Estado que conocí fue a gente que vino de Cuba, que vivió en la Unión Soviética, que vivió en Venezuela. Los que más apoyan a Milei en Argentina son los venezolanos que tuvieron que emigrar de Venezuela y que están haciendo un montón de cosas buenas. Entonces, yo me acuerdo patente, porque patente, nosotros crecemos en Argentina con esa idea de que Cuba es un paraíso comunista, de que sí son pobres, pero tienen los mejores médicos, la mejor salud, que la educación es una cosa de loco, que tienen acceso a todo. Yo me acuerdo que me fui de vacaciones con mi papá y mi mamá y mi hermano, año 2000, 1993-94, yo tendría 12 años, y nos fuimos a las cataratas del Iguazú. Y en el viaje había un cubano que estaba en pareja con una argentina. Y, y yo me acuerdo que me llamaba la atención porque ese cubano vivía hablando peste del gobierno de Cuba. Y decía, comió y dice, mira, mira, ahora puedo comer, mira la panza que tengo, parezco embarazado.
antes en Cuba no podía comer. Yo digo, ¿cómo se queja de Cuba si todo el mundo habla bien de Cuba? Pero sí, es como decís vos, en Burundi probablemente el gobierno no arréglense como puedan, pero no se mete, entonces pueden encontrar soluciones. En Cuba, el gobierno va a atacar a la gente que, eh, que busca soluciones. Y bueno, y en base a eso vos emigrás a El Salvador, ¿no? Exactamente. Y creo que es algo muy, muy interesante porque en este 2025 de enero, pues bueno, decido emigrar a El Salvador, decido moverme para acá. Y es y yo creo que es muy interesante porque al inicio de estar en El Salvador, pues decido moverme hacia Berlín. Esa economía circular fantástica, preciosa, a la que invito a todos los bitcoiners, si quieren ver un caso de uso real, si quieren ver cómo Bitcoin realmente está empoderando a las personas y y ver la economía circular para mí más espectacular que hay, porque estamos hablando de un pueblo pequeño, pero en ese pueblo pequeño ahora me acuerdo del refrán, pueblo chiquito, infierno grande, pues sí, es un infierno para los bitcoiners porque tienes posibilidad de gastar Bitcoin en donde sea, desde la señora de 60 años, fíjate qué edad estamos hablando, la señora de 60 años que te está vendiendo las pupusas, hasta comprarte una olla o pagar la renta o lo que tú quieras realmente en Berlín lo puedes pagar con Bitcoin. A mí me parece fantástico el trabajo que está haciendo Evelyn, Patty, Gerardo, Charlie, un saludo para ellos y también la enorme acogida que ellos me dieron, ellos me acogieron en su casa. Estuve unos meses en Berlín, fue algo muy, muy bonito. También estuve trabajando, estuve colaborando con ellos en el centro Bitcoin, estuve dando algunas clases técnicas allá de Bitcoin y realmente fue sensacional. Pero sobre todo, yo vengo de Cuba. Por supuesto, en los primeros meses de un emigrante no tienes una residencia. Yo vengo de Cuba, no tengo tarjeta ni Visa ni Mastercard, tengo absolutamente nada, estoy descentralizado, no estoy en el Fiat y no puedo tampoco sacar una cuenta de banco hasta que no tenga una residencia temporal. Y justamente algunos dirán, bueno, pero ¿cómo viviste? ¿Cómo pudiste mantenerte si no podías tener un trabajo, vamos a decir, oficial? No tenías una cuenta de banco, no tenías una tarjeta. ¿Qué hiciste? Pues justamente pagar con Bitcoin. Es decir, una persona, un emigrante, está descentralizado, está fuera del sistema fiat y aún así perfectamente puede vivir con Bitcoin, puede vivir en una economía circular con Bitcoin y puede vivir en Berlín. Ya un poco después, a los meses, pues bueno, decido eh, moverme hacia la capital, hacia San Salvador, pero es algo yo creo que es muy interesante ver la posibilidad que le da Bitcoin, algo que el sistema bancario jamás va a hacer, la posibilidad que le da Bitcoin a las personas de darles realmente una oportunidad y de no preguntarle quién eres, cuál es tu sexo, cuál opinión política tienes, de dónde vienes. Entonces, yo creo que es una herramienta de empoderamiento al ser humano como nunca antes visto. El cubano, antes de Bitcoin, no existía una manera de que él pudiera realmente pagar productos y servicios sin que el Estado metiera el hocico y sin que el Estado opinara. Y hoy con Bitcoin, él sí tiene esa manera. Y es algo también muy interesante porque también conocimos casos de personas estamos hablando que en Cuba hay una crisis humanitaria. En los últimos años, en Cuba, hace alrededor de 10 años, éramos como 11 millones de cubanos. Hoy por hoy en Cuba alrededor de entre 8 y algo, 9 millones de personas, según las últimas cifras. Tal vez haya más migrantes. Estamos hablando de que en un corto periodo de tiempo han emigrado más de 2 millones de personas. Estamos hablando de un país con 11 millones, es decir, una población pequeña y se te ha ido una buena parte de tu población. Estamos hablando de más de un 10% de tu población, casi un 20%. Y ha sido muy interesante porque directamente en el aeropuerto no puedes llevarte más de cierta cantidad de dinero. Imagínate que hayas trabajado toda tu vida, no te puedes llevar más de cierta cantidad de dinero.
de dinero en efectivo. Y justamente era muy, unas historias de empoderamiento tremenda, de que había cubanos que, por ejemplo, se aprendían sus 12 palabras, hacían una ruta migratoria hacia el país de destino que quisieran, y una vez que llegaban a ese país, pues perfectamente podían disponer de sus ahorros, justamente gracias a Bitcoin. Tenían esas 12 palabras, pues bueno, las ponían en su teléfono, cargaban las palabras, tenían ahí su Satoshi y listo. Que eso es lo maravilloso de Bitcoin. Bitcoin es la verdadera y única propiedad que no te pueden sacar. Es ser, eh, fíjate que hasta qué atorrante lo del gobierno, porque, a ver, hasta donde yo tengo entendido, vos, el problema que tenés cuando viajás con dinero es en el país de llegada, no en el país de salida. En los dos en realidad, pero vos no podés entrar a un país con más de $10.000. Ahora que te lo saquen en tu país de entrada, ahí te das cuenta qué perverso que es el gobierno cubano. Y cómo Bitcoin, vuelvo a repetir, viene a solucionar todos esos problemas. Vos tenés tu propiedad. Yo repito y repito, es la única propiedad verdadera y que no te pueden sacar y que te la puedes llevar a donde quieras y es como, una vuelta hablaba con un chico, es como los faraones. Los faraones se enterraban con todas sus riquezas. Después vinieron los ingleses, encontraron las tumbas de los faraones y se llevaron las riquezas al Museo de Londres o al Museo del Louvre. Bitcoin es la única propiedad, la única riqueza que te puedes llevar al más allá, porque te la llevas acá adentro. Y eso es maravilloso cómo le dio oportunidad a la gente de Cuba a poder escapar. Bueno, en Venezuela pasa lo mismo. En Venezuela creo que el ratio es similar. De Cuba serán 11 millones y hoy quedan 9. Venezuela creo que eran alrededor de 37 y migraron 8 millones. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo para esos argentinos que romantizan el gobierno de Castro o de quien esté ahora en Cuba, el gobierno de Maduro y todos esos delincuentes. Si fuera tan bueno, ¿por qué la gente se va? Porque, a ver, yo me fui a Argentina no porque estaba oprimido, sino por un tema de desafío personal. No me fui por Argentina, si bien estaban los Kirchner, que son una lacra, pero al lado de Maduro y al lado del gobierno cubano son, a ver, paladines de la libertad, los Kirchner. Pero, pero ese es el tema. ¿Cómo no tener la libertad ni siquiera de irte de tu país, que te expulsan y encima llevarte tus cosas? Entonces, con Bitcoin vos tenés eso, tu propiedad, tenés un régimen como el cubano, tic, te vas, te llevas tu propiedad, volvés a empezar, llegás a un país. A mí me pasó, yo me fui de Argentina a Tailandia y los primeros meses, hasta que tuve la visa, yo no podía tener lo mismo, no tenía cuenta de banco, no tenía, bueno, tenía un alquiler, porque claro, tenía un alquiler temporal, ¿entendés? Y hasta que me salió todos los papeles, una vez que tuve los papeles, sí pude hacer la cuenta de banco. Acá lo mismo, cuando vine, estuve un par de meses que, bueno, yo tenía las cuentas de otro país, ¿no? Que las podía usar. Pero sí, tenés esa fricción como que está fuera del sistema, pero con Bitcoin está dentro del sistema en cualquier lugar del mundo. ¿Y cómo sigue Cuba Bitcoin ahora que vos estás del Salvador? ¿Seguís colaborando? ¿Seguís día a día? ¿Se comunican con los chicos? ¿Quedó alguien como líder de la comunidad? Todos los días nos comunicamos, nos dimos cuenta de que realmente en Cuba Bitcoin al inicio me pareció que era muy necesario. Nosotros dimos muchos cursos y fue, yo creo que en todo el país. También yo creo que es un hecho de la situación ahora mismo del país, que por ejemplo, que tal vez te gustaría, nosotros quisiéramos dar más cursos online, pero justamente por la situación del internet, por la situación de la electricidad, es muy difícil coordinar una llamada con 10 o 20 personas como hacíamos hace un tiempo y enseñarles sobre Bitcoin, porque perfectamente si logras, digamos, que 20 o 30 personas se apunten en tu curso, lo más seguro es que en el momento, en cualquier momento del día que sea, que vayas a dar el curso, lo más seguro es que de esas 30 personas,
25 pues perfectamente no puedan conectarse o porque no tienen internet o porque no tienen electricidad. Entonces, también debido a la situación tan difícil, nos dimos cuenta de que más allá de buscar o de intentar ir por todos los frentes o de atacar todos los frentes, realmente lo que debíamos hacer era enfocarnos en un solo frente e intentar un caso de éxito y a partir de ahí, pues bueno, otras personas iban a ver ese caso de éxito y iban a intentar replicarlo. Es por eso la idea de la isla BTC, de Yuri. Yuri está haciendo ya un excelentísimo trabajo y le está dando con todo. Está enseñando, está incluso enseñando desde su casa, que es algo muy conmovedor, y está educando. Y a mí me parece que está llevando ideas muy interesantes de que si Cashew, de que si Lightning, de por qué Lightning, de que si colateralización para los negocios, de cómo puedo sacar un préstamo, porque es algo muy interesante porque en Cuba hay vamos a decir, hay limitantes. Si bien en otros lugares sacar préstamos es fácil, en Cuba pues es mucho más difícil, tienes una limitante de préstamo, muy poco dinero, y realmente con esto de la colateralización, pues eh, puedes vivir primero, puedes vivir de tu Bitcoin, puedes invertir y puedes hacer crecer tu negocio y hacer crecer tus finanzas personales sin tener que vender Bitcoin. Esto para mí es una idea poderosa de que, pues bueno, perfectamente puedo vivir de Bitcoin sin tener que vender Bitcoin. Eso es una idea que realmente a mí me explotó. Y, y bueno, pues Yuri está enseñando, vamos a decir, esos trucos, esos hacks de la vida y le está dando muy fuerte a la isla BTC. Nosotros quisiéramos que la isla BTC fuera esa economía circular. También quisiéramos lograr en algún momento, para eso por supuesto hace falta recursos, lograr en algún momento un centro Bitcoin en Cuba. Pero bueno, por lo menos tenemos la tranquilidad de que en Cuba, aún con todas las limitaciones que tenemos, se está trabajando, se está educando sobre Bitcoin. Y yo creo que puede ser un plazo corto, un plazo largo, pues bueno, realmente se logra esa adopción tan esperada y tan ansiada por nosotros. Lo bueno es que se está trabajando y bueno, y a la larga siempre se van a ver los resultados. Excelente ver todo eso. Sí, hoy casualmente hablando de préstamos colateralizados con Bitcoin y viví de tus Bitcoins, si van a nuestro canal Libertarian BTCESP en YouTube, e hicimos el vivo, o sea, estamos haciendo vivos todos los días de domingo a jueves a la noche de Latinoamérica, de lunes a viernes a la mañana de Hong Kong. Estamos haciendo vivo y hoy casualmente hicimos el vivo explicando eso, de cómo vivir de tus Bitcoin con colateralización. Obviamente, nosotros somos platform agnostic, como se dice, no hablamos de ninguna plataforma, pueden también buscar en nuestro canal que explica Hodel Hodel, Dani, Firefish, un chico de España, que creo que son descentralizadas, o no un KYC, pero sí, todas esas ¿cómo Bitcoin lleva las finanzas? A ver, vos decís, es fácil. Yo, acá en Hong Kong, no es fácil pedir un préstamo. Tenés que llevar papeles, documentación. Obviamente que sale, pero con Bitcoin mandás, tric, cuánto del ETB, tic, 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 y tenés la plata sin que nadie te pregunte nada, sin tener que mandarle cuánto cobrás, sin tener que ir a un credit score y a todas esas cosas. Creo que eso accedes sos verdaderamente dueño de tu riqueza. Contame un poquito hablando de Cuba, ¿hay algún tipo de persecución por parte del gobierno por usar Bitcoin, por enseñar Bitcoin y todas estas cosas? ¿O el gobierno ni siquiera lo entiende? En algún momento nosotros incluso cuando intentamos lanzar o hacer la primera Tresor Academy, si bien habíamos logrado alquilar un espacio que era un espacio propiamente de una empresa del gobierno que él alquilaba ese espacio y logramos alquilarlo, pues de un día para otro, en el momento que íbamos a hacer el curso, pues simplemente nos dijeron, ustedes no son una organización reconocida por el Estado, por lo tanto no pueden hacer ese curso. Y si bien
No hay, digamos, una persecución, eh, podemos decirle de frente. Eh, Realmente yo creo que a estos gobiernos no le interesa tanto las ideas que tú tengas o que estés defendiendo. Perfectamente, yo digo que tú puedes defenderlas, no sé, ahora mismo yo digo que creo un partido libertario y, y mientras no haga mucho ruido no va a haber un problema. Es decir, ¿cuándo es que aparece el problema? Aparece el problema cuando tú eres capaz de concentrar personas, cuando tú eres capaz de llamar personas, cuando las personas te siguen, cuando tú eres capaz de convocar. Ellos realmente yo creo que no le temen a las ideas. A mí me ha quedado clarísimo que ellos lo que le temen al poder de convocatoria. No quieren líderes, así de sencillo. Pero lo mejor de esta historia es que Bitcoin no necesita un líder. Entonces es indetenible. Exacto, exacto. O a lo sumo que se les cuele un líder como fue Milei, que se coló, o sea, lo trataban como el loco que iba a la televisión, no le daban, no daban ni 2 pesos y de repente hoy es presidente de la nación y espero que lo vuelvan a reelegir en el 2027 porque está cambiando la Argentina. Y háblame un poquito porque me nombraste Cashew y bueno, yo quería que Cashew hable en el podcast, que lo invite, pero al final eras vos. Así que hablame un poquito de cómo es Cashew y qué es lo que hace y qué es lo que estás haciendo con el resto de las comunidades a nivel global. Cuando analizamos la historia de eCash, porque Cachu y Fedimin son protocolos de eCash que trabajan sobre Bitcoin. Y eCash es un protocolo que creó David Shaw pensado en los bancos de tal manera que la idea de eCash es que tú tengas, fíjate qué cosa más interesante, efectivo digital. No dice, bueno, ¿cómo yo voy a tener papel? ¿Cómo yo voy a tener eh, un efectivo de forma digital? Bueno, pues eso es eCash. Y eCash trabaja sobre mini, que son sistemas que son casas de la moneda. Incluso si nosotros analizamos el white paper de Bitcoin, Satoshi Nakamoto lo que dijo es, caballeros, encontré una manera de transferir valor P2P, de transferir algo P2P sin intermediario. Y en el Satoshi White Paper habla de los mint. Por supuesto, en aquel momento no era mint de Cashew, ¿no? Porque Cashew es un protocolo que está sobre Bitcoin. Pero él habla sobre los mint y él menciona a iCash de David Shaw. Él decía, en los sistemas tradicionales necesitamos un mint, necesitamos una entidad central que valide las transacciones. Y aquí con mi sistema, pues no necesitamos esa entidad central. Lo interesante es que iCash directamente en aquel momento, tal vez por la realidad, por, por el interés de los bancos, por el interés de los gobiernos, no caló tanto como se quería. Y por lo tanto podemos considerarlo que fue un proyecto, si bien tuvo cierta repercusión, no tuvo el alcance y lo pudiéramos considerar como un proyecto fallido. Tal vez no era el momento, tal vez el Internet en aquel momento estaba muy a los inicios, tal vez no tenía una buena user interface, tal vez a los bancos no les interesaba tanto el tema de privacidad porque directamente les estaba haciendo perder el poder. Sin embargo, a un grupo de locos se les ocurre que, bueno, que eCash, si bien a nivel de fiat, pues no caló y no tiene o no fue muy aceptado, realmente a nivel de Bitcoin sí. Entonces, lo que viene a resolver un poco los sistemas de eCash, si bien pudiéramos hablar de transacciones offline, de transacciones sin internet, de todo esto, pero realmente lo que viene a resolver el eCash sobre Bitcoin es que en condiciones normales, cuando uno analiza qué cosa es una wallet de Lightning custodia, pues no es más que una base de datos donde yo tengo que Pepe tiene tanto SAT, de que Juanito tiene tanto SAT y de que Pedro tiene tanto SAT. Entonces, directamente por aquí, con estas bases de datos, eh, no hay una privacidad. El usuario no tiene privacidad y los operadores de, de esa wallet centralizada, como perfectamente puede ser Wallet Satoshi, como perfectamente puede ser Blink, o como perfectamente también pueden ser los sistemas de Lendit, pues pueden ver en todo momento cuál es el movimiento de los usuarios
cuánto el usuario tiene en su cuenta, hacia dónde envía el usuario. Es decir, que directamente no hay privacidad. Entonces, lo que viene a resolver los sistemas de iCash justamente es que como él trabaja, vamos a decir, mediante efectivo, pues hay una privacidad. El usuario tiene, no necesita una cuenta, no necesita registrarme, login, me creo una cuenta, pongo usuario, pongo contraseña, no. Directamente estoy dentro del sistema, directamente deposito, directamente se me crean billetes y de esa manera, pues el usuario tiene privacidad. Entonces, es completamente irrastreable a partir de ahí todos los pagos que yo pueda hacer. Un poco, si lo quisiéramos entender, vamos a pensar que tenemos un banco y en ese banco, por ejemplo, yo voy a depositar Bitcoin. Vamos a suponer que yo vaya a depositar este efectivo, por ejemplo. Vamos a decir que yo estoy en un banco, yo voy a tener una carta y en esa carta, dentro de esa carta, yo voy a crear un secreto. Un secreto no es más que una cadena alfanumérica y la voy a guardar en un sobre. Voy al banco, llevo $100 y entrego la carta al banquero. El banquero dice, mira, tengo, tú me entregaste $100, por ejemplo, tú me entregaste esta carta con este secreto, no sé lo que tiene esa carta dentro porque es un secreto, pero voy a afirmar que esta carta tiene un valor de $100, como si fuera un cheque. Entonces, ese cheque, por ejemplo, yo te lo puedo dar a ti y tú puedes ir al banco. Y al llevarlo al banco, el banquero dice, ah, mira, este cheque está firmado por mí, voy a abrir el sobre, voy a ver qué es lo que tiene. Ah, mira, este secreto no lo conocí, lo voy a poner en mi registro de que este secreto fue gastado y a ti te voy a dar o los $100 si lo quieres recuperar o tú me vas a entregar otro cheque por el cual yo te voy a firmar por un valor de $100. Suponiendo que yo fuera de nuevo al banco a llevar el mismo secreto porque yo le hice una fotocopia, entonces el banquero dice, no, espérate, porque este secreto ya fue descubierto anteriormente. Entonces no te voy a dar ese valor. Es decir, así un poco evitamos la idea del doble gasto. Entonces lo que tenemos no es más que registros de secretos que ha visto el banquero o que no ha visto y de esa manera pues funciona el protocolo de ICASH. Entonces sobre este pues mantenemos completamente la privacidad que me parece súper importante en el mundo actual. En el mundo actual tenemos registros y nos están siguiendo todo el rastro de compras que nosotros hacemos con la tarjeta de crédito, con las páginas que sí Amazon, es decir, los gobiernos, los bancos saben cuál es nuestro consumo, cuál es nuestro gusto, qué es lo que nosotros compramos y directamente no hay una privacidad. Y yo no quiero que el gobierno lo sepa, no porque yo tenga algo que ocultar, sino es por mi derecho de que quiero mantener mi privacidad. No me interesa que agencias del gobierno sepan qué es lo que yo estoy adquiriendo, qué es lo que yo estoy comprando o en qué yo gasto mi dinero. Y justamente estos protocolos sobre Bitcoin, porque Bitcoin es seudónimo, no es anónimo, pero justamente estos protocolos sobre Bitcoin, pues dan el anonimato tan necesario para nuestro día a día. Y por supuesto, si a eso le sumamos casos específicos, como el caso de Cuba, de que necesitamos hacer transacciones sin internet, pues bueno, nos viene como anillo al dedo, la verdad. Perfecto, Clara, totalmente claro. Y bueno, y hablando ya un poquito de la comunidad Cuba Bitcoin, ¿qué planes a futuro tiene la comunidad? ¿Cómo ven este 2026? Bueno, este 2026 estamos muy felices, queremos lograr una mayor adopción en Cuba. Quisiéramos, como te había mencionado, lograr tener al fin nuestro centro de Bitcoin. Hay que ver de qué manera se consigue, hay que ver de qué manera podemos conseguir los recursos para ello. Pero bueno, ese es el plan porque consideramos que tener un lugar, eh, vamos a decir, peñado, un lugar específico donde las personas puedan ir, preguntar, puedan indagar y puedan aprender más sobre Bitcoin, pues eso realmente es una ayuda tremenda a una comunidad y realmente puede impulsar la adopción. Por nuestra parte, pues seguir teniendo la infraestructura, mantenerla, eh, permitir aumentar esa infraestructura y por supuesto compartir esa experiencia, ese know-how que hemos logrado justamente, lo estamos haciendo a través del proyecto de Catching for Community. Entonces, sobre todo
yo creo que eso, mantener el trabajo que hemos estado haciendo, poder lograr más encuentros educativos y quién sabe si lograr al fin una economía circular. De todas maneras, ya sea el resultado que se logre en este 2026, lo que quisiéramos es mucha mayor libertad para el cubano, muchas mayor oportunidades y que éste realmente pueda entender a Bitcoin como la herramienta de empoderamiento humano que es. Totalmente, totalmente. Bueno, creo que a Cuba la libertad no la va a traer Estados Unidos sacando al gobierno como lo sacó a Maduro, pero creo que Bitcoin va a traer la libertad y se va a llevar puesto a todos los tiranos. Y para terminar, ¿cómo ves el futuro de Bitcoin? Bueno, pues fantástico. Yo creo que todos los días eh, vemos gobiernos más autoritarios. Yo creo que todos los días vemos menos privacidad. Yo creo que todos los días tenemos más censura a todos los niveles. Entonces, a mí me parece que Bitcoin Noster, estos protocolos, pues cada día van a tener mucha mayor acogida. Eh, Me inspira ver que cada día hay mayor adopción, que poco a poco vamos a tener nuevos plebs en nuestras filas, nuevas personas uniéndose, nuevas personas estudiando Bitcoin, comprendiendo. Yo creo que es muy importante, porque no es tener por tener, que las personas realmente puedan eh, entender directamente la magnitud de esta tecnología y poco a poco cada individuo pueda hacer un acto de resistencia, tener Bitcoin, usar Bitcoin, gastar Bitcoin, holdear en Bitcoin, hacer préstamos en Bitcoin, pues directamente es un acto de resistencia contra un sistema infundado, un sistema creado, un sistema eh, totalitario, un sistema que está en las raíces de la sociedad y pues usar algo completamente disruptivo, completamente distinto a eso, pues ya es un acto de resistencia en sí, y es un acto de protesta, protesta pacífica, una revolución pacífica, pero de por sí yo creo que tiene mucho. Qué fuerte sería si, por ejemplo, todos los cubanos en lugar de hacer remesas o enviar remesas a través de agencias o a través del sistema bancario, que al final sí o sí tiene que pasar por el gobierno de Cuba. Qué fuerte sería si esos cubanos hicieran remesas a través de Bitcoin y que esos familiares en Cuba pues pudieran utilizar Bitcoin como método de pago para sus necesidades, para pagar sus productos y servicios, los productos y servicios que necesiten. Qué tremendo acto de protesta contra un sistema fiat que le ha robado al cubano muchísimo en un periodo de tiempo demasiado corto. Imagínate si hubieras tenido hace 5 años $1.000 en el banco y por hoy esos $1.000 se hubieran convertido en $50. Entonces, ¿qué acto de protesta más fuerte que ese? De decir, no quiero usar tu sistema, no quiero usar tus rieles, porque tus rieles simplemente para mí no funcionan. Para ti claramente te van a funcionar, pero para mí no funcionan. Entonces, no me importa lo que hagas, voy a mirar hacia otro lado y yo mismo voy mediante herramientas, porque eso es lo que pasa. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué el cubano no sale para la calle? ¿Por qué el cubano no protesta? Porque el cubano no se alza en armas primero. Se puede alzar en armas porque no tiene armas. Literalmente no tiene armas. Mientras en otros países la compra de armas está permitida, el cubano no tiene herramientas para defenderse. Entonces el cubano lo primero que necesita para ser libre es justamente tener herramientas de libertad. Si no tiene esas herramientas, ¿de qué manera se va a defender? No puede, no puede, no puede, no puede. Entonces justamente Bitcoin es esa herramienta que absolutamente nadie puede parar. Nadie puede parar que tú quieras usar Bitcoin, que tú te descargues una wallet, que tú recibas Bitcoin, que tú envíes Bitcoin. Nadie puede parar eso. Entonces realmente es una herramienta como ninguna otra. Sí, como decías vos, en Estados Unidos tienen la segunda enmienda a la Constitución, que es que el ciudadano tiene derecho a portar armas y a rebelarse ante el gobierno si el gobierno se vuelve tirano. O sea, tienen ese derecho. Pero bueno, creo que el arma que tenemos todos para rebelarnos ante cualquier tiranía del gobierno es el Bitcoin. Y creo que es el arma más poderosa. Es un arma
mil veces, millones de veces más poderosa que una AK-47 o cualquier arma de fuego que haya. Y la última pregunta, si tuvieras la chance de sentarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? ¿Se le puede preguntar las 12 palabras a Satoshi? No, eso no. Pues bueno, mira, realmente agradecerle porque Satoshi Nakamoto ha creado una herramienta que le está dando la oportunidad a las personas que nunca antes habían tenido esa oportunidad, nunca antes habían tenido un espacio. Entonces realmente agradecer a Satoshi por esa creación que hizo, eh, en la cual le ha cambiado la vida a muchísimas personas en un sector muy marginado de la sociedad en todas las sociedades alrededor de todo el mundo. Entonces simplemente le daría mi agradecimiento a Satoshi. Perfecto, Forte. Bueno, ¿algo más que quieras agregar y cómo la gente puede contactarte? Y sobre todo, cómo puede ayudar a Cuba Bitcoin. Bueno, sobre todo ayuda que sí, que necesitamos mucho. Eh, pues perfectamente nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, pueden ir a la página de cubabitcoin.org, también nos pueden encontrar a través de X con Cuba-BTC, nos pueden encontrar en Telegram en el grupo Cuba-Bitcoin y bueno, también pueden encontrar mi perfil en X Forte 11 Cuba. Y bueno, pues por ahí podemos seguirnos comunicando, cualquier duda que tengan, cualquier interés que puedan tener, por ejemplo, sobre Cashew for Community, sobre Cashew, sobre lo que estamos haciendo en Cuba, pues perfectamente ahí tienen mi DM abierto y bueno, listo a colaborar y cualquier ayuda para Cuba Bitcoin es bien recibida, porque realmente con tantas limitaciones que tenemos, la ayuda que venga de donde venga, pues bueno, siempre es bienvenida. Perfecto, Forte. Bueno, te agradezco mucho por tu tiempo. Mandar un saludo grande a Katia y a Katria y a Vitalion. Invitalo, decirle que quiero que si tienen algún tiempo y si pueden, nada, que vengan a hablar, a seguir hablando a cómo se está dando la lucha desde adentro. El otro día lo tuvimos a Yuri, la verdad que es un exponente fenomenal, no solo de la comunidad cubana, sino de toda la comunidad latinoamericana de Bitcoiners. Y bueno, como siempre, te deseo lo mejor, espero hablar en un tiempo con vos para ver cómo viene toda la evolución de tus cosas. Me imagino que ahora te vas a disfrutar de las conferencias que vienen en El Salvador, que viene Plan B, que está la conferencia de las economías circulares. La verdad que me da un poquito de envidia, pero bueno, algún día pasaré por El Salvador seguramente. Allá estará Cuba Bitcoin en el Summit de Economías Circulares y también vamos a estar en Plan B. Así que bueno, eres bienvenido por acá. Cuando deseas venir acá a El Salvador, pues bueno, te llevo a una guía turística. Sí, yo creo que, a ver, este año no sé, pero creo que el 2027 va a ser el año que de una vez por todas vaya a El Salvador y experimente cómo es vivir la vida, porque me dijeron los chicos de la cripta que ir a Berlín es como ir a un Disneylandia, es como ir a un Disney World, porque viste que vos vas a Disney, yo nunca fui a Disney, y mirá que lo tengo acá en tren a 40 minutos, el Disney de Hong Kong, pero que cambiás la plata por la plata de Disney, no sé cómo es la historia, y pagás con la plata de, bueno, los pibes de la cripta me dijeron, vas a Berlín y es como ir a Disney, y solamente pagás con Bitcoin. Es como la plata de ahí es Bitcoin, no hay otra cosa. Así que nada, tengo ganas de ir, conocer y seguir, nada, conociendo los lugares donde Bitcoin está siendo parte ya del futuro de la humanidad. De nuevo, Forte, muchas gracias por tu tiempo, que tengas un gran día y lo mejor para vos. Muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos. Nos vemos. Y gracias a todos los que están del otro lado. Si te gustó el episodio, nos das un like, te suscribís al canal, nos seguís en nuestras redes sociales, porque de esa manera nos ayudás en nuestra titánica tarea de pintar al mundo de naranja. Compartir el episodio con la gente que querés, compartir el episodio con la gente que odias, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Stay humble, stack sats y acuérdense,
somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.